Le damos gracias a nuestro Señor, esperando que también usted haya podido orar con nosotros, ¿verdad? Para que el Señor nos vaya dando esa necesidad de escucharlo y saber más de nuestro Dios y también poder guardar su palabra en nuestro corazón, que sea de bendición, ¿verdad? Para nuestras vidas y también para aquellos que nos rodean o en el momento de la voluntad, Señor, ponga algún alma delante de nosotros, poder compartir la verdad de lo que el Señor nos enseña, de lo que el Señor nos proporciona en sabiduría, en su sabiduría, a nuestras vidas como conocimiento para poder ser cristianos correctamente encaminados hacia Jesucristo. Así es. Bien, como bien hacía alusión Pedro hace un momento, estamos posicionados, ¿cierto?, en Mateo capítulo 7, para aquellos que se vienen incorporando. Mateo capítulo 7 del verso 15 al 20. Iniciamos, ¿cierto?, el martes pasado, ¿ya? Pero hoy vamos a continuar. Y como siempre, ¿cierto?, estamos haciendo un breve resumen. Pero antes de comenzar, vamos a dar lectura, ¿cierto?, a la porción de la Escritura para poder refrescar un poco la memoria. Amén. ¿Ya? Amén. Capítulo 7, ¿verdad? De Mateo, del libro de Mateo, el capítulo 7, los versículos del 15 al 20. Amén. Dice la palabra del Señor y lleva por título el capítulo, es el versículo 15, dice, por sus frutos los conoceréis. ¿Ya? Dice, guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uva de los espinos o higo de los abrojos? 17 dice, así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da frutos es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Amén. Amén. Bueno, como hemos estado hablando, ¿cierto?, con respecto a este tema, siempre, bueno, lo que estuvimos viendo en el martes pasado, nos dábamos cuenta de que siempre ha habido, ¿cierto?, estos falsos profetas, ¿cierto?, que están constantemente tratando, ¿cierto?, de desviar a las multitudes de este camino angosto, que están queriendo impedir que la gente entre, ¿cierto?, por esta puerta angosta que Jesús, ya hemos visto que nos apuntaba, que ese es la dirección que nos conviene ir, ¿ya? Pero estos van a estar ahí, estos engañosos, tratando de desviarnos, de confundirnos, de tal modo de que no vayamos hacia allá, hacia el lugar que el Señor nos está diciendo. Entonces, así como había engañadores, ¿cierto?, en el tiempo de Jesús, y lo había, ¿cierto?, cuando veíamos que Moisés también hacía advertencia acerca de eso, y así continuamente, como estuvimos viendo, también lo hay en este tiempo. Los tenemos hoy, ¿cierto?, en nuestro siglo, ¿ya? Es por eso, ¿cierto?, que Jesús nos está advirtiendo de que a medida, ¿cierto?, que nos estemos esforzando por entrar, por atravesar esta puerta estrecha, a medida que nos estemos esforzando por permanecer fieles al Señor y andar por este camino angosto que lleva la vida, ¿cierto?, van a aparecer engañadores, ¿ya? Entonces, Jesús dejaba en gran manera claro este tema, diciéndonos que no todos aquellos que afirman, ¿cierto?, venir de Dios, que no todos aquellos que afirman, ¿cierto?, que decir que pertenecen a Dios y que hablan en nombre de Dios, realmente lo son. No todos los que dicen Señor, Señor, son suyos, ¿ya? Entonces, bueno, ahí cierto que leíamos un comentario de Pablo Hoff, ¿ya? Que es el escritor, ¿cierto?, de este libro del cual estamos tomando como base, de 6 hombres, y él decía que los súbditos del reino, ¿cierto?, no solamente iban a tener persecución, ¿cierto?, no solamente los va a amenazar cosas externas, sino que también va a venir desde adentro la amenaza, y enfocándose obviamente en el tema de estos falsos profetas, de estos falsos maestros, ¿ya? Y como estuvimos viendo, Jesús, ¿cierto?, haciendo como un breve resumen para poder refrescar nuestra mente, Jesús está, obviamente, al hacer esta advertencia es porque quiere proteger a sus ovejas. Él es el buen pastor, aquel que dio su vida por las ovejas, ¿cierto? Y obviamente como el buen pastor, él quiere proteger a sus ovejas de estos engañadores, de estos
lobos rapaces que están vestidos con pieles de oveja, ¿ya? Y veíamos que él hace dos cosas. En primer lugar, y es la que iniciamos viendo el martes pasado, que él hacía un llamado de alerta. Cuando nos dice guardaos en el versículo 15, cuando nos dice guardaos de los falsos profetas. Él, al decir guardaos, ¿cierto? Como estuvimos viendo, esta palabra guardaos es un llamado a estar vigilantes, es un llamado a estar atentos contra un peligro, ¿ya? Porque, bueno, Jesús está dejando claro que estos personajes son totalmente perjudiciales. Así es. Entonces, esta palabra guardaos transmite, ¿cierto?, la idea de apartar nuestra mente de aquello que sabemos y que Él nos está diciendo que es perjudicial para nosotros. Porque, como estuvimos viendo, estos falsos profetas son mucho más peligrosos que los animales salvajes. Hacíamos esa comparación, ¿cierto?, el martes pasado, donde decíamos, ¿cierto?, que los animales salvajes únicamente pueden dañar el cuerpo de un ser humano, tomándolo de esa forma, ¿ya? Pero estos falsos profetas son peores que ellos porque estos son bestias espirituales que son muchísimo más letales. ¿En qué sentido? ¿Ya? En el sentido de que estos pervierten con sus enseñanzas, con sus malas enseñanzas, pervierten nuestro pensamiento y así también corrompen el alma. Es por eso que se nos está advirtiendo aquí con esta palabra, guardaos, hay un peligro, estate atento, despierto, estate vigilante, porque esto realmente no les conviene. Estos traen enseñanzas de tal forma engañosas, de tal manera pervertidas, que van a corromper tu alma, que pervierten tu pensamiento. Entonces, en ninguna manera te expongas a ellos, a sus enseñanzas. Me hace mucho alusión al camino que hablamos, ¿verdad? Ese camino amplio y ese camino angosto. Pero dentro de estos caminos vemos que Dios en este camino que es angosto, es como cuando uno va por las carreteras y encuentra estas señales de peligro, de repente hay curvas, ¿verdad? A tanta distancia hay una curva, ¿verdad? O, no sé, algún camino que esté malo, ¿verdad? De repente cuando trabajan hay caminos donde ponen ahí cuidado, trabajando, no sé, o en construcción. Hay siempre señaléticas que el discopare, se da el paso, todo eso, ¿verdad? Y el Señor acá pone estas advertencias porque lo que, como bien decía Joan en el versículo 15, donde dice guardado, es como cuando a usted le dicen cuidado, ¿verdad? Cuidado, tenga cuidado, ¿verdad? Si usted va manejando, cuidado, ¿verdad? Camino resbaladizo, no sé, ¿verdad? Hay que tomar precaución. Cuando me dice a mí cuidado, yo tengo que tomar esa precaución de que voy por este camino, pero va a pasar algo. ¿Y qué es ese algo? Porque él dice cuidado y dice cuidado con los estos falsos profetas. Cuidado, ¿verdad? Que estos te van a llevar por un camino que al final va a haber una pendiente, ¿verdad? Donde puedes perder tu salvación. En este caso, lo que estamos hablando nosotros, ¿verdad? Y eso, ¿verdad? Nos da un poco más de entendimiento, se puede decir, al verlo así. Dios está preocupado, como decía Joana anteriormente en el comentario, Dios está preocupado de nosotros, está preocupado de que en este camino, ¿verdad? Va a haber peligro, pero esos peligros no van a estar ausentes de nuestro conocimiento, sino que Dios pone estas advertencias en este camino. Va poniendo estas advertencias en el camino para que nosotros no nos perdamos y no solamente porque también nos podemos desviar, porque puede que haya un camino alternativo, ¿verdad? Que en esta carretera, ¿verdad? Y a mí me desvíe por un camino. Obviamente llega, ¿cierto? El camino amplio. Pero hacia allá va. Supuestamente es un desvío para poder irte más tranquilo por este camino angosto. Podríamos decir que un atajo. Engañosamente, pero te está llevando a un desvío donde hay un barranco, pongamos un ejemplo, un barranco que no vas a poder
sacártelo de encima. Entonces Dios está haciendo, el Señor nos muestra mediante su palabra, y nos hablaba anteriormente sobre este camino, sobre esta puerta, y ahora nos está diciendo, tengan cuidado, ¿verdad? Cuidado con estos falsos profetas, cuidado con esta gente que va a aparecer en sus vidas, cuidado, porque van a querer desbarrancarlos, van a querer sacarlos del camino, tengan cuidado. Y no es que vengan así como a sacarlos brutamente, sino que van a ver sigilosamente. Uno cuando va de repente por la carretera y encuentra a alguien que a lo mejor necesita ayuda, uno va a parar a ayudar. Cuidado, ¿a quién vas a ayudar? Porque puede que esa ayuda que tú estás dando también puede que sea una trampa, ¿verdad? Para que tú pares y te pase algo. Muchas veces hemos visto, ¿verdad?, que de repente personas en la vida normal, real de nosotros, de repente hemos visto en la noticia que muchos han parado para ayudar a alguien y resulta que les han robado y les han asaltado y les han quitado todo. Entonces Dios hace lo mismo, nos dice, tengan cuidado porque estos personajes van a aparecer en su vida, van a decirles cosas, ¿verdad?, sabrosas al oído, dulzonas al oído, y esto me va a llevar, ¿verdad?, a desviarme del camino. Me voy a querer ir con ellos por ese camino que a lo mejor es, como dice Joana, es un atajo hacia el camino. Claro, pero engañosamente no lo van a decir, claro, sino que van a vender, por así decirlo, como los vendedores ambulantes que le ofrecen lo mejor del producto y le ponen tanto empeño que hasta usted dice, oh, lo necesito, aunque inicialmente usted decía, ¿para qué? Si no lo necesito, pero lo adornan de tal forma que lo hacen como prácticamente resplandecer, es necesario en tu vida y usted lo quiere tomar. Así también van a vender esta idea, ¿cierto?, de que el atajo que ellos le están dando, que el camino, de que no, que por allá no es, que este es, ¿cierto?, de que yo soy de Dios, y empiezan a hablar y a torcer. Hay otro punto interesante también, y que tú me decías el otro día, que no solamente Dios me pone ese cuidado de estas personas, sino que también me da otra pista más. Me dice que ellos vienen a ustedes vestidos de oveja. Eso es lo que tú estás haciendo. Claro, se muestran de una forma que... exponiendo, claro, porque cuidado, porque también estos vienen vestidos de oveja. Cuando estábamos viendo, ¿cierto?, el martes pasado, cuando decíamos que no nos sorprendamos de eso, porque si el mismísimo enemigo, ¿cierto?, se disfraza como ángel de luz, y todos aquellos que, ¿cierto?, son servidores de él, también van a vestirse, ¿cierto?, se van a disfrazar como verdaderos servidores de Dios, ¿ya? Pero, bien, como si bien Jesús, ¿cierto?, no está advirtiendo acerca de esto, porque sí los hay, ¿ya? No los hubo solamente allá, sino que también los hay. Veíamos que Pedro decía, así como hubo falsos profetas, ¿cierto?, también habrá entre vosotros falsos maestros, ¿ya? Lo va a ver, ¿cierto? Pero el Señor no solamente nos deja en la advertencia, y eso es la maravillosa, porque a Él no se le escapa nada, no nos deja a la deriva, no nos deja en el aire, no. Él nos advierte, ¿cierto?, en primer lugar, y ahora en segundo lugar, Él nos dice qué es lo que nosotros tenemos que observar para poder distinguirlo, para poder identificarlo, ¿cierto?, y que no seamos presa fácil para estos que son engañadores, ¿ya? Entonces, y hemos visto, o sea, Él nos ha dicho que son sumamente engañosos. Y no solamente eso, sino que nos está diciendo que son peligrosos. Si este no es un tema a la ligera, no es algo, por algo el Señor lo ha estado recalcando. Es un tema muy importante, ¿ya? Entonces, ¿y por qué son engañosos? ¿Por qué son peligrosos? Porque como hemos visto, o sea, moralmente están vestidos de oveja. Moralmente se ven como si fueran reales, pero espiritualmente son lobos rapaces. Nosotros no nos podemos ver a simple vista así, no, pero el Señor sabe quiénes son. Y el Señor nos dice que a ellos hay que observarlos. Hay una forma de identificarlos, ¿ya? Entonces, Él no nos va a dejar sin los medios necesarios para poder distinguir a estos engañadores. De hecho, Él nos provee, ¿cierto?, de una prueba infalible, una prueba de fuego infalible, ¿cierto?, para poder distinguir entre los maestros que son de Dios y aquellos que no lo son, entre los verdaderos de los falsos. ¿Y qué es lo que nos dice Jesús? Bueno, en el verso 16, Él nos dice que, ¿cierto?, nos asegura que por sus frutos los conocerán.
Nosotros tenemos en estos momentos, hermano, y esto hay que tomarlo con mucha madurez espiritual, tenemos el consejo más profético de nuestras vidas dada por Dios mediante su palabra. Somos seguidores de Jesucristo y tenemos el privilegio de que nuestro Dios, nuestro Señor, nos muestra este camino, y no solamente nos muestra, sino que también nos dice, ¿verdad?, que tengamos cuidado porque hay, ¿verdad?, cierto tipo de gente que nos va a querer sacar de este camino. Ahora, si lo sacamos de ahí y lo llevamos al mundo, el mundo actualmente, usted enciende la tele y está lleno de profetas, de falsos maestros, que traen, ¿verdad?, ciertas verdades que supuestamente para ellos, ¿verdad?, son verdades absolutas, ¿verdad?, donde nos muestran diferentes tipos de cosas. No, es que Dios no existe porque existen los extraterrestres. No, se cayó un platillo por allá y encontraron extraterrestres. Ya, perfecto. Por acá, oh no, ¿sabes? En tal país hay un Jesucristo que, no, por allá hay una virgen que llora sangre. Y los vemos siempre, constantemente dentro del mundo, estos falsos, ¿verdad?, profetas que salen a buscar, ¿verdad?, al hombre inconverso, al hombre convertido, ¿verdad? Pero salen a buscarlo, se muestran y vienen con estas profecías y vienen con estas palabras, ¿verdad?, a convencer a la humanidad para que, uno, aquellos que conocen la Escritura, poder sacarlos del camino, y aquellos que no la conocen, poder atraparlos y que nadie los pueda rescatar. Y esto aparece, usted enciende la tele, hermano, vea tele, vea, o sea, ahora que somos tan consumidores de las redes sociales, podemos encontrarlo en muchas partes, podemos encontrarlo en diferentes partes de nuestro planeta, donde muestran diferentes tipos de cosas, que la Tierra plana, que la Tierra no es redonda, es plana, y ahí ya tenemos gente que está ahí para allá empezando a dudar, ¿verdad? No, que nunca hubo diluvio, que nunca existió, la religión es inventada, es algo que el hombre no, que se encontró este nuevo libro de el evangelio de tal personaje y que no fue incluido porque por esto y por esto, y empiezan a meternos dudas, empiezan a meter, a introducir cosas. Si mi buen hermano no está bien enraizado en la palabra de Dios, fácilmente puede ser medio. ¿Qué te parece? Claro que la escritura constantemente nos está diciendo. Por eso decía al principio que nosotros somos bendecidos, somos y debemos ser muy agradecidos con nuestro Dios porque Dios nos dice lo que está pasando y lo podemos ver. No es algo que diga, ya si esto pasaba ya ahora irá a pasar. No, es cosa de que nos demos vuelta y miremos, hermano, está pasando y va a seguir pasando. Así es. Entonces, como les decía, o sea, si Jesús nos advierte acerca de esto, no nos deja hacia la deriva, sino que nos da, ¿cierto?, aquí el conocimiento para saber cómo podemos distinguirlo. Y aquí nos está diciendo, ¿cierto?, en el versículo 16, que por sus frutos los conoceremos, ¿ya? Ahora, con respecto a los frutos, ¿cierto?, nosotros automáticamente nos vamos a la imagen de un árbol. Podríamos a un árbol frutal, ¿ya? Un árbol frutal, ¿cierto?, tomando ese ejemplo, puede ser hermoso a nuestra vista, ¿cierto? Puede ser hermoso, lo podemos usar decorativamente, ¿ya? Y incluso puede brindarnos sombra, una sombra que es agradable, ¿cierto? Sobre todo en el tiempo del verano, cuando el calor es abrasador, ¿cierto? Pero el propósito principal de un árbol frutal, ¿qué es? Producir fruto. Si yo tengo un árbol de naranja, ¿yo qué espero de ese árbol de naranja? Naranja. Si yo tengo un árbol de limón, ¿cierto? Puede estar su hojita muy bonita, pero ¿qué espero yo de ese árbol? Limón, ¿cierto? Un árbol frutal, el propósito principal
por el cual yo lo tengo es para que produzca el fruto que se supone que tiene que tener, ¿ya? No por lo que se ve. Se puede ver muy hermoso, ¿cierto? Pero la idea es, el propósito principal es que produzca el fruto del cual tiene que producir, ¿cierto? Y ese es el entendimiento clave, hermano, que tenemos que tener para poder interpretar, ¿cierto?, de manera apropiada esta porción de la escritura que estamos compartiendo en el día de hoy, ¿ya? Porque de igual modo, así como ese árbol frutal que es hermoso, puede ser decorativo, puede ofrecer sombra, ¿cierto? Pero el propósito principal de este árbol, ¿cierto?, es producir fruto, es llevar fruto. De igual forma, ¿cierto?, un profeta, recordemos, ¿cierto?, que la palabra profeta aquí se está utilizando, ¿cierto?, en el sentido más amplio para referirse a quien habla en el nombre de Dios, ¿ya? Entonces, vamos a tomar profeta, pero lo estamos usando en el sentido más amplio, como les digo, de aquel que habla en el nombre de Dios. Entonces, de igual forma, ¿cierto?, así como ese árbol, un profeta, ¿cierto?, se le juzga por su vida. Así como ese árbol, ¿cierto?, frutal, ¿qué se espera del fruto? ¿Ya? A un profeta, ¿cierto?, o a alguien que habla en el nombre de Dios, ¿qué se espera de él? Que su vida refleje la enseñanza. Fruto. ¿Ya? Entonces, no solamente se le va a juzgar, no porque habla en el nombre de Dios, no se le va a juzgar por la apariencia, ni tampoco por la forma en que habla, sino por fruto. Cómo su vida concuerda con la enseñanza. Van de la mano. La enseñanza, ¿cierto?, y la vida van de la mano. Porque como se ha dicho una y otra vez, ¿cierto?, esta palabra es viva. Amén. Y eficaz. Y esta palabra que es viva produce algo en nosotros. Nos va iluminando, nos va enseñando, nos va corrigiendo a medida que vayamos siendo perfeccionados. Eso es lo que hemos visto una y otra vez, ¿ya? Ahora, el tipo de persona, ¿cierto?, que este profeta realmente es, nunca va a dejar de no revelarse. Siempre se va a revelar. Siempre se va a mostrar. Por el fruto. ¿Ya? Por el fruto. Entonces, van a haber algunos, ¿cierto?, falsos profetas que van a ser totalmente evidentes. Van a ser visiblemente evidentes. No vamos a necesitar ayuda, nos vamos a dar cuenta al tiro que son falsos. E incluso es tan evidente que sean falsos que incluso podemos llegar a pensar que la persona más crédula podría caer en su garra. Solamente la persona más crédula podría caer en su garra, ¿ya? Porque son totalmente evidentes. Pero hay otros que ocultan de tal manera, con tanta habilidad, ¿cierto?, su naturaleza, que solamente una observación cuidadosa va a poder poner al descubierto quiénes realmente son. Y es justamente a ese tipo de falso profeta, a ese que hábilmente está engañando, al que no se ve a simple vista, al que Jesús se está refiriendo aquí. ¿Ya? Porque nadie necesita, hermano, ayuda para poder concluir que un árbol es malo si estamos viendo a simple vista que su fruto está descolorido, que tiene fruto prohibido, o si lo vemos lleno, ¿cierto?, de quizás de estos bichitos, ¿ya? Nos damos cuenta de que ese árbol está enfermo, entonces vemos el fruto, no, este árbol está malo, está enfermo, ¿ya? Podemos verlo, o netamente, ¿cierto?, si este árbol, ¿cierto?, que era de cierta, este árbol que tenía que producir cierto fruto, no produjo, nos damos cuenta de que el árbol tiene un problema, es un árbol que está malo, ¿cierto?, un árbol que está enfermo. Pero eso, nadie necesita ayuda, ¿cierto?, para poder decir, ¿cierto?, que este árbol es malo si a simple vista estamos viendo esto. No es necesario que nos acerquemos, ¿cierto?, y ver o probarlo, ¿no?, sino que a simple vista ya nos dimos cuenta que ahí hay algo raro y ya, ese árbol está malo, ese árbol está enfermo, ¿ya? Pero también puede que ocurra lo contrario. Puede, ¿cierto?, que este árbol se vea prometedor. Puede que este árbol se vea sano. Puede que tenga las hojas preciosas, ¿cierto?, que lleve un fruto tan colorido. Puede que el fruto que lleve este árbol, ¿cierto?, esté bien formado, sea atractivo y sea deseable al paladar. Pero puede, ¿cierto?, que teniendo todas esas características por las cuales yo me acerco a este árbol, tomo este fruto y cuando lo pruebo, puede que ese fruto no tenga ese sabor rico que yo espero al observar todas esas características. Puede que ese fruto, ¿cierto?, sea amargo.
sea desagradable y hasta incluso puede que sea venenoso. Mi papá me contaba el otro día que él cuando tuvo que ir a trabajar, no recuerdo bien dónde fue a trabajar, no recuerdo qué región fue, pero él me decía que cuando llegó a ese lugar con sus compañeros de trabajo, vio que por toda la avenida, ¿cierto? La avenida principal de ese lugar, habían muchos árboles de naranjo y se veían hermosos, dijo, uno tras otro, una filita de árboles de naranjo y estaban cargaditos de frutos. Y él decía que deseaba tomar una fruta de ahí, comerla. Pero no quería sacar una porque pensaba quizás que las personas que viven en ese lugar podrían molestarse. Entonces, eso lo detuvo. Pero ya tanto ir a trabajar a ese lugar y ver constantemente, ¿cierto? Este árbol que era hermoso. Mi papá me decía que este árbol era hermoso. Tenía la hoja, era tan linda y el fruto tan lindo y se veía todo sanito. Pero un día ve a una persona regando fuera este árbol y le pregunta por qué nadie viene a tomar de ese fruto. ¿Por qué nadie viene a cosecharlo? ¿Por qué están tan cargados y los dejan ahí solos? ¿No se puede, le dicen, no se puede comer? Y el caballero le dice, no, le dicen, usted lo ve así, usted lo ve hermoso, está bien cuidado, está podado, todo. Pero ¿sabe por qué nadie lo come? Porque el fruto que produce ese árbol es malo, es amargo. Y toda la gente que vive aquí lo sabe y por eso no toman de eso. Y eso es prácticamente lo que Jesús se está refiriendo acá. Hay un árbol que parece que está sano, pero realmente no lo está. Hay un árbol que parece llevar buen fruto, pero realmente no lo tiene. Es a ese árbol es al que Jesús se está refiriendo aquí. ¿Ya? Entonces, obviamente, el tema de jugar frutos, ¿cierto? En un huerto, o el tema de árboles frutales no va a ser tan fácil, ¿cierto? Como ver al tema de los falsos profetas, ¿ya? Pero por lo menos en la Biblia, ¿cierto? Tomando acá el complemento que estamos tomando de MacArthur, ¿cierto? Nos dice que hay 3 pruebas principales que la Biblia nos ofrece que podemos aplicar para poder darnos cuenta acerca de estos falsos profetas, ¿ya? Que tenemos que, como Jesús nos dice acá, por sus frutos los conoceréis. Y MacArthur nos dice que esto se trata de 3 aspectos, que son el carácter, el credo y los convertidos de estos falsos. Son 3 cosas a las cuales tenemos que poner atención: al carácter del falso profeta, a su credo, ¿cierto? O su enseñanza, y los convertidos, o sea, quienes los están siguiendo. Y lo vamos a ver. Por eso que, bueno, como decía anteriormente, nuestro Dios se ha preocupado de darnos y explicarnos, ¿verdad?, la Escritura de una forma de que nosotros, de alguna u otra forma, podamos entender lo que Él nos quiere decir. Pero no solo eso, sino que Él también nos da el entendimiento para entender ese consejo. Ahora, si usted lee por su fruto los conoceréis, uno lo más probable es que diga, ¿cómo por su fruto? Oh, no sé. El diezma. No, el diezma. Ah, entonces una buena persona. O algunos lo toman, por ejemplo, antes cuando yo recién estaba empezando en los caminos del Señor, a mí me decían que por los frutos, no voy a decir dónde me lo enseñaron, pero me decían que por los frutos se refiere a los hijos. Pero yo me di cuenta de que no es así. Y eso es lo maravilloso de venir a estudiar la Escritura. Claro. Entonces, como podemos ver, Dios, el Señor se preocupa, pero de darnos y dejarnos el consejo de cómo nosotros debemos reconocer a estos falsos maestros, estos falsos profetas. Dicho sea de paso, también nosotros como cristianos, cuando nosotros compartimos la palabra, también estamos haciendo maestría, estamos instruyendo, estamos dando conocimiento mediante la voluntad de Dios para esa persona. Entonces aquí esta palabra no nada es que era para los profetas o para aquellos que se creen profetas o para aquellos que son maestros, no, esto es para todos los cristianos. Aquí estamos todos, tenemos que tener cuidado y que Dios nos libre, ¿verdad?, de caer en esto, en el engaño, ¿ya?, de ser uno de estos falsos. También. Así que hay que estar atento en eso, nosotros tenemos que estar bien cimentados, hermanos, en la Escritura para que no nos pase y que Dios nos ayude, ¿verdad?, a que no caigamos en eso. Dios nos dice,
¿verdad? Y hace una pregunta, él hace una pregunta, ¿eh? Interesante porque él hace una pregunta. ¿Acaso que se recogen uvas de los espinos? ¿O higo de los abrojos? Y entonces uno queda así como que, no, como una pregunta tan obvia hace el Señor, no. así. Si es obvio que si yo veo un árbol de naranja, vos tengo que ir a sacar naranja, no voy a ir a sacar uvas. Claro, y los espinos no van a producir uvas. O un espino no me va a producir sandía. No puedo. O sea, es como, ¿pero por qué, Señor? Y él hace, esa es una pregunta que se va como al extremo de Dios cuando Jesús pregunta. ¿Sí? Es como lógico que no. Claro, es que sea como los extremos para decirle a ustedes, así van a ser estos hombres. Ustedes los van a poder reconocer así, como yo le estoy preguntando ahora a ustedes. Así se van a notar estas personas. Así van a tener ustedes como reconocer. Entonces, y les dice, así como todo buen árbol da buenos frutos, ¿verdad? También hay árboles que dan malos frutos. Entonces aunque dice, parezca, claro, él no está diciendo que el árbol malo no va a dar frutos. No, él está diciendo, hay árboles que dan buen fruto, hay árboles que dan mal fruto. Malos frutos. O sea, eso no quiere decir que estos árboles sean diferentes. Yo puedo tener un árbol de naranja acá y un árbol de naranja acá, pero este árbol de naranja de acá me da una naranja riquísima, pero este me da una naranja amarga. Y los dos se ven bonitos. Y los dos se ven bonitos. Ah, entonces hay algo ahí, ¿verdad? Ahí claro, uno empieza a pensar... Y también hay un tiempo de espera, porque podemos, como bien tomando la idea que dices tú, tengo dos árboles de naranja, uno acá y uno acá, puede que en el momento se vean los dos espléndidos, se vean los dos prometedores, ¿cierto? Pero cuando llega el tiempo de la cosecha, ahí es la hora de la verdad. Claro. Y hay un tiempo, para el tiempo, ¿cierto?, de la cosecha, hay un proceso, hay un tiempo de espera, pero hay pero el tiempo de espera, ¿cierto?, nos va a dar la certeza de que tiene una fecha límite en el cual, ¿cierto?, se va a revelar realmente. Claro. ¿Cuál es cuál? ¿Cuál es cuál? Y Dios dice que va a llevar un tiempo en que estos mismos árboles van a decir, oye, pero si yo di naranja, y di naranjas bonitas, porque tú me las diste. Sí, pero es que esas naranjas yo nunca fui el que te las dio. No te conozco, yo no sé de qué me estás hablando. Yo solamente conozco a él, aquel que dio los frutos que corresponden. Entonces Dios juega con nosotros, juega con nuestra... usa ejemplos, ¿cierto?, que no son familiares. Claro, juega con nuestra, no sé, se podría decir, con nuestro conocimiento de la vida, ¿verdad? Para que podamos entender un poco lo que él está diciendo. Y él remata diciendo, no puede el buen árbol dar malos frutos. O sea, no se puede concebir que un buen árbol dé malos frutos. No se puede, es imposible que ese buen árbol dé malos frutos o que dé un fruto que no corresponde. Es imposible. Ese árbol bueno, usted va a encontrar frutos buenos. Y así es. Ni el árbol malo, y pone el ejemplo, ni el árbol malo va a poder darme un fruto dulce. Un árbol que esté seco, lleno de bichos y toda la cosa, y que te dé un fruto que es exquisito. No puede, no se puede, porque está enfermo ese árbol. Ese fruto que a lo mejor en ese árbol que está todo seco, lleno de bichos, sin hoja, y tenga un fruto hermoso, tú cuando lo abras, dentro van a salir arañas. Ay, por ejemplo, Pedro el otro día fue a comprar un limón. Llegó. Oh, no uno. Mi limón llegó jactándose. Varios limones. Pero hubo uno en particular que tú tomaste y llegó, este es mi limón. No, mi vecino elige los mejores limones. Trae lo mejor de lo mejor. Ya, llegó la hora de la verdad. Partió el limón. Era solo cáscara. Ni jugo tenía. Hacía un poquito de... Era un circulito adentro y por encima traía una pepa. Era un fruto malo. Me vendieron un fruto entre medio malo. Pero por fuera, no, si hasta lo defendía. Yo creo que si se hubiera puesto a venderlo ahí como el fruto perfecto, el limón perfecto que da, que lo vende. Pero a la hora de los ¿cierto?, de la verdad, al partir ese limón, no tenía nada. Es ahí cuando uno se da cuenta del fruto. Lo podemos ver, pero es cuando ya calamos en el fruto, es cuando nos damos cuenta de que... Claro, no solamente la apariencia. A eso es lo que Jesús nos está diciendo. Y eso es lo que nos ha venido constantemente hablando en este sermón del monte. ¿Ya? Entonces, como bien nos decía MacArthur, ¿cierto? Jesús aquí nos dice, por sus frutos los conoceréis. Y él nos dice, ¿cierto?, que hay tres aspectos en los cuales podemos notar esto. Que es el carácter de este falso profeta,
el credo, ¿cierto? O su enseñanza, y los convertidos, o sea, quienes los siguen a él. Vamos con el primer punto, que es el carácter. Bueno, el carácter básico, ¿cierto?, de una persona, o sea, sus normas, sus lealtades, ¿cierto?, sus actitudes, sus ambiciones, sus motivos internos, se van a demostrar finalmente. O sea, se van a mostrar. Todo aquello que está dentro, ¿cierto?, de una persona, va a llegar un momento en que realmente se va a hacer evidente. ¿Se va a hacer evidente en qué? En lo que hace y en cómo actúa, ¿ya? Obviamente, volvemos a reiterar. Es claro, ¿cierto? La Escritura constantemente nos dice que ninguna persona va a ser salva por buenas obras. Nosotros todos lo sabemos. Ninguno de nosotros es salvo por nuestras obras, ¿ya? Pero también la Escritura nos dice que si bien nosotros no somos salvos por nuestras obras, y enfatizo eso, por nuestras obras, porque sí somos salvos por obra, pero la de Cristo, la de nosotros no, ¿cierto? No somos salvos por nuestras obras. También la Escritura nos da la certeza de que somos salvos para realizar buenas obras. ¿Ya? Lo vuelvo a decir. No somos salvos por nuestras obras, pero somos salvos para andar en buenas obras. Y así lo afirma Pablo, ¿ya? En Efesios 2:10, que dice así: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito? Para buenas obras, ¿ya? Las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Amén. ¿Cierto? En Colosenses 1:10 Pablo también nos exhorta y nos dice que andemos como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra, ¿ya? Y creciendo en el conocimiento de Dios. Ya, bueno, ahí vamos respaldando por la Escritura aquello que le estamos diciendo. O sea, somos salvos para andar en buenas obras. Eso es lo que Pablo aquí nos está diciendo. O sea, ¿cierto? Fuimos creados en Cristo Jesús para buenas obras, ¿cierto? Y también nos dice que tenemos que andar como es digno del Señor, agradándole en todo y llevando fruto en toda buena obra. Y Jesús afirma prácticamente lo mismo, Juan 15:8, cuando nos dice: en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto. Amén. Y seáis así mis discípulos. ¿Ya? Entonces, vuelvo a reiterar, no somos salvos por nuestras obras, pero sí somos salvos para andar en buenas obras. ¿Ya? Eso es lo que nos está enseñando aquí la Escritura. ¿Ya? Pero, al igual, hermano, es importante recordar que así como todo lo que hemos estado viendo, todo aquello que es santo, todo aquello que es bueno, todo aquello que es justo, no es algo natural producido por nosotros, seres totalmente imperfectos, sino que, al igual que todas esas cosas que son producidas en nosotros, ¿cierto?, a través de la ayuda divina, el fruto es igual. El verdadero fruto inicia en el interior del hombre, inicia en el interior de aquel que ha sido transformado por Dios, ¿cierto?, para su gloria, o sea, en el corazón. Es ahí donde Dios trabaja, es ahí donde Dios va sacando todo aquello, ¿cierto?, que está corrupto, todo aquello que está pervertido, toda cosa que no corresponde. Dios va trabajando en nuestro interior. Y este verdadero fruto, ¿cierto?, se produce ahí, se produce en nuestro interior, pero no en el interior de cualquiera, sino de aquel, ¿cierto?, que ha venido a Cristo en arrepentimiento y fe, Amén. ¿cierto?, que ha sido salvado por Dios por medio de Cristo y obviamente está siendo transformado. Porque este es un proceso. Dios nos salva y luego nos va perfeccionando, nos va santificando, ¿ya? Y esa es la idea que esta palabra, ¿cierto?, fruto nos da a entender. Porque esta palabra fruto, ¿cierto?, cuando habla acá en la Escritura, se está refiriendo, ¿cierto?, a este fruto espiritual en el carácter del creyente. Vuelvo a enfatizar, únicamente en el carácter del creyente, de aquel que pertenece a Dios. Y eso es lo que Juan nos afirma, el apóstol Juan. Yo sé que esta es una porción de la Escritura que usted conoce, ¿ya? Porque esto no es algo, y quiero enfatizar esto, que esto no es algo que es producido por la naturaleza humana, sino que esto es producido, ¿cierto?, por ayuda divina. Y eso es lo que nos está diciendo Juan en el capítulo 15, versos 4 y 5, cuando Jesús dice: permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid,
así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Ahí se da respaldo de lo que estoy diciendo, o sea, no es algo con lo que nosotros nazcamos de manera natural, no, sino que es algo que Dios produce en nosotros, va produciendo en nosotros a través del nuevo nacimiento. ¿Ya? Es algo, obviamente, hay que estar ligados a Dios, y Dios va produciendo en nosotros esto, y esto es a través del Espíritu Santo. Este fruto lo produce el Espíritu, ¿ya? Y de eso nos habla Pablo, ¿cierto?, en su carta a los Gálatas, cuando nos describe este fruto. Y ponga atención en esto. Gálatas 5, 22 y 23 dice así: el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Amén. Esto se va produciendo en nosotros a medida que nosotros vamos teniendo comunión con Dios. A medida que yo me voy sumergiendo en su palabra, que me voy dejando instruir por el Señor, que a medida que Él me va dando esa iluminación, ¿cierto?, ese entendimiento de su palabra, vaya aplicándolo en mi vida. El Señor va a ir produciendo en mí, ¿cierto?, a través del Espíritu Santo, este fruto, que no es algo que nosotros produzcamos, sino que esto es fruto del Espíritu, como bien dice ahí. ¿Ya? En otras palabras, ¿qué le estoy queriendo decir con todo esto? Que una persona que realmente pertenece a Jesucristo va a dar evidencia de buen fruto, tanto en sus actitudes como en sus acciones. Eso es lo que estoy diciendo. Una persona que realmente pertenece a Jesucristo va a dar evidencia de este buen fruto, porque lo produce el Espíritu Santo que mora en él, lo va a mostrar, se va a manifestar desde mi interior, se va a manifestar exteriormente en mis actitudes y en mis acciones. ¿Ya? Se entiende más el tema del trabajo que hace Dios en nuestras vidas, y comienza desde adentro, desde el corazón del hombre comienza este trabajo, porque desde ahí es donde nace todo pensamiento y voluntad del hombre. Entonces Dios, por eso que dice que yo quiero morar en el corazón, quiero morar ahí en el corazón del hombre. ¿Por qué? Porque ahí es donde está mal. Usted dirá, pero si ustedes dicen que el corazón del hombre es malo, perverso y todo, porque ahí es donde parte todo. Ahí está el nido de la maldad. Por eso que Dios quiere ahí gobernar, en el corazón del hombre, en ese lugar, para que después se hagan manifiestas las obras de Dios en él. ¿Se entiende? Y sea glorificado. Como bien decía acá Jesús, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. O sea, todo esto es para la gloria de Dios. Se muestra, nosotros somos un testimonio andante de la gracia de Dios, de la misericordia de Dios y del poder de Dios también. Porque, o sea, claro, debemos ser ese testimonio caminante, esa iglesia caminante. Debemos, si no está convencido, deberíamos estar en ese proceso nosotros en nuestras vidas constantemente. De hecho, un verdadero cristiano está en ese proceso de santificación. En ese proceso que Dios está haciendo en nuestras vidas. Pero volvemos atrás donde veíamos que Dios habla, y siempre ha hablado del corazón del hombre. Es por eso, porque de ahí, ¿verdad?, es que donde parte todo este tema. La voluntad no es mía, es de Dios. Ese querer, ese hacer no es mío, es de Dios. Y yo voy comprendiendo que Dios va haciendo, que Él es el que hace en mí la obra completa en mi vida. Porque la obra que yo puedo hacer en mi vida no le sirve a Dios. Y Él dice que mis fuerzas o todo lo que yo quiera hacer por mi fuerza para Dios, Él lo ve como un trapo de inmundicia. Todo lo que yo quiera hacer o lo que quiera ver por mi fuerza, Él no lo acepta. Es Él el que a mí me hace limpio, es Él el que a mí me hace, ¿verdad?, tener estos frutos, o frutos, bien dicho, fruto, y que sean reflejados en el exterior, como decías tú. ¿Verdad? Esto es dado por Dios. No es que yo sea el del fruto y todo, no.
Yo soy un portador de la gracia de Dios. Y algo bien maravilloso ocurre que siempre lo hemos sacado de ejemplo en otra ocasión. Decimos que cuando un árbol lleva mayor abundancia de fruto, ¿qué pasa? ¿Cómo quedan sus ramas? Una rama bien cargada de fruto, ¿qué tiende a hacer? Se humilla, se inclina. Y lo mismo sucede, ¿cierto? Cuando Dios empieza a trabajar en nuestra vida y estamos cada vez más cargaditos de fruto, más humillados estamos delante de nuestro Señor, más engrandecemos su nombre, más le glorificamos y le agradecemos porque reconocemos que es Él el que ha obrado eso en nosotros, que no es algo genuino nuestro, sino que reconocemos que es de Él, proviene todo lo bueno que nosotros podemos hacer, ¿cierto? Entonces, eso es lo que estamos viendo en primera instancia. Jesús nos está diciendo, ¿cierto? Aquí, que por su carácter los vamos a conocer. Primero estuvimos viendo, ¿cierto? Que aquel que pertenece a Jesucristo, la palabra, ¿cierto? Que viva y eficaz, se va a manifestar en su vida, tanto en sus acciones como en sus actitudes, ¿cierto? Pero, ¿qué pasa con una persona que no pertenece a Dios? Aquí nos vamos a dar cuenta de esto. Una persona que no pertenece a Dios, pero que dice, no, si yo soy de Dios, yo hablo en el nombre de Dios. Bueno, Jesús nos dice aquí ya, por sus frutos los conoceréis. Por su fruto lo conoceréis. ¿Ya? Aquel que no pertenece a Dios, tarde o temprano va a manifestar los malos frutos, ¿cierto? Que de manera inevitable produce el árbol malo de su vida, ¿cierto? Y así lo hemos visto, ¿cierto? Hay falsos profetas, ¿cierto? Falsos maestros que pueden disfrazarse, que pueden ocultar, ¿cierto? Sus malos frutos por un tiempo. Incluso se usan atavíos eclesiásticos, ¿cierto? Tienen un conocimiento bíblico, tienen un vocabulario bíblico, ¿cierto? Pero incluso pueden encubrirlo, ¿cierto? Perteneciendo a organizaciones cristianas. Se asocian, ¿cierto?, con cristianos y hablan de las cosas divinas. Pero tarde o temprano se va a evidenciar, ¿cierto?, que su carácter, o sea, lo que tienen en su interior, ese anhelo profundo, todas esas cosas que están ahí dentro, que están ocultas por un momento, van a salir a flote en cómo actúan, en cómo reaccionan, ¿cierto?, cuando no están dentro del círculo cristiano, cuando no están dentro, ¿cierto?, de la vista de aquellos que profesan seguir a Dios. Ahí va a salir, se van a sentir liberados, ¿cierto?, se van a manifestar realmente quiénes son. Y se van a manifestar, ¿cierto?, también sus lealtades, sus verdaderas convicciones. Porque todo lo que está en el corazón, al fin y al cabo, no se va a poder reprimir por mucho tiempo. En algún momento va a salir a la luz. Y esa enseñanza corrupta se traduce en una vida corrupta. Eso es lo que Jesús nos está diciendo acá. Que la falsa enseñanza, ¿cierto?, y una vida pervertida de vivir son totalmente inseparables. Así es. Se va a manifestar. Toda enseñanza errónea se traduce en una manera de vivir errónea. Toda enseñanza pervertida se va a traducir en una manera de vivir pervertida. Tarde o temprano eso se va a manifestar, ¿ya? Tarde o temprano eso va a salir. No se puede reprimir por mucho tiempo. Ahora, Pedro, ¿cierto? En segunda de Pedro, él nos dice, ¿cierto?, que el verdadero creyente va a estar en un constante proceso de santificación. Él va a estar constantemente creciendo en la fe. Va a estar creciendo en la excelencia moral. Ahí nos vamos dando cuenta, ¿cierto? Hablábamos, ¿cierto?, de que este camino espacioso, cuando hablábamos del camino angosto y del camino espacioso, nos decíamos que este camino espacioso es mucho más permisivo. No hay regla, no, ¿ya? Bueno, en el camino angosto sí hay. Tiene que haber un crecimiento en la fe. Tiene que haber una excelencia moral. Dios es santo, el Dios que nos llamó es santo. Y así también todos aquellos que le pertenecen también son llamados a ser santos. Por eso tenemos que ir creciendo en conocimiento. Y Pedro nos dice acá que vamos creciendo, ¿cierto?, en fe, en excelencia moral, en conocimiento. Y así también, a través de todo esto, vamos teniendo dominio propio. A través de todo esto vamos a ir perseverando, ¿cierto? Vamos a ir creciendo en la piedad, en el afecto fraternal y en el amor. Y dice 2 de Pedro 1, bueno, del 5 al 8, dice todo esto, y afirma también Pedro con esto, que si estas cosas, si estamos preocupados, ¿cierto?, de estar creciendo, de estar siendo perfeccionados,
de que la palabra de Dios sea viva en mí, de que constantemente quiero agradar a Dios, que estamos sumergiéndonos en su palabra, dejándonos envolver por Él. Dice Pedro, si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Volvemos a lo mismo. La enseñanza está ligada a nuestra manera de vivir. Una enseñanza errada se traduce en una forma de vivir errada. Y Pedro aquí nos está diciendo que esta es la enseñanza correcta, se va a traducir en una forma de vida correcta conforme a la voluntad de Dios. Pero esto no es lo que enseñan, ¿cierto?, aquellos que son engañadores. Pedro también nos habla acerca de ellos. Y nos dice, ¿cierto?, que estos que son falsos profetas, estos que son engañadores, nos dice que para impresionar, ¿cierto?, a la gente, dicen cosas bonitas, que en realidad no sirven para nada. Yo lo busqué, ¿cierto?, en 2 de Pedro 2, versos 18 y 19, ¿cierto?, en la traducción al lenguaje actual. Que dice así, que estos falsos profetas y engañadores, ¿cierto?, para impresionar a la gente, dicen cosas bonitas que en realidad no sirven para nada. Obligan a otros, ¿cierto?, a participar de sus mismos vicios y malos deseos, y engañan a los que con mucho esfuerzo apenas logran alejarse del pecado. Les promete que serán libres. Les promete que serán libres de hacer lo que quieran, pero ellos mismos no pueden dejar de hacer el mal. Y será ese, el mismo mal, el que acabará por destruirlos. Pues quien no puede dejar de pecar es esclavo del pecado. Volvemos a lo mismo. La enseñanza y la manera de vivir van de la mano. Y aquí, ¿cierto?, Pedro nos dice, o sea, esta es la enseñanza correcta, se traduce en una vida correcta, conforme a la voluntad de Dios. Pero hay una enseñanza errada que se traduce en una forma de vivir errada. Y eso se traduce, volviendo a lo que estuvimos viendo anteriormente, en el camino angosto y el camino amplio. El camino angosto tiene un final glorioso, y es el que Pedro nos está hablando. Pero el camino amplio trae un final de calamidad, y eso es que también Pedro nos está hablando, porque nos dice, ¿cierto?, que estos enseñan cosas que impresionan a la gente, pero que en realidad no sirven para nada, que le prometen a la gente libertad, pero ni ellos mismos son libres, sino que son esclavos de sus pecados, y ese mismo pecado en el cual ellos se deleitan va a acabar por destruirlo. Eso es lo que nos está diciendo aquí. Entonces, hermano, volvemos a lo mismo. Estos que son falsos no van a poder ocultar para siempre lo que realmente son. ¿Ya? Y podrán a lo mejor de manera temporal, por un momento, por un tiempo, escapar, ¿cierto?, de las contaminaciones del mundo, pero finalmente van a regresar a su vómito. Así como también lo dice 2 de Pedro, ¿cierto? 2:22, cuando dice que el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno a sí mismo. Por un tiempo pueden escapar. Parece que no, que fueran de verdad siervos de Dios. Pero va a llegar un tiempo en que van a volver al lugar de donde realmente nunca habían dejado de salir. ¿Ya? Entonces, ninguna persona, sin que importe lo inteligente que sea o lo engañosa que sea, va a poder engañar o ocultar, ¿cierto?, indefinidamente un carácter que está podrido, ¿cierto?, y que está fuera de la sintonía de Dios. No se va a poder ocultar para siempre. En algún momento se va a manifestar este carácter podrido, en algún momento se va a manifestar que ellos están totalmente fuera de la sintonía de Dios. Y así lo explica, ¿cierto?, Juan Calvino, que dice, no hay nada más difícil que falsificar, que es la virtud. No hay nada más difícil de falsificar que la virtud. ¿Ya? Porque obviamente alguien que va a querer falsificar la virtud se va a autoexigir algo más de lo que posee en sí mismo, porque esto no es algo que sea natural. ¿Ya? Se va a autoexigir algo más de lo que tiene, no lo tiene. ¿Ya? Entonces, como dice ahí, no hay nada más difícil de falsificar que la virtud. Exigen mucho más de lo que un individuo tiene. Y cuando la provisión divina, ¿cierto?, y el poder de Dios están ausentes, la farsa no va a durar mucho tiempo. No va a durar mucho tiempo. Entonces, con el tiempo se va a mostrar lo que realmente es. Con el tiempo se va a revelar
qué árbol realmente es. Porque no puede, como bien decía Pedro hace un momento, un árbol bueno dar malos frutos. Un árbol malo va a dar buenos frutos. Y va a llegar el tiempo y ahí se va a manifestar. Tarde o temprano, y Jesús nos está diciendo que sí va a ser así. ¿Ya? Entonces, eso con respecto al primer punto, que es, ¿cierto? Por sus frutos los conoceréis. Primer punto, el carácter. ¿Cómo son estos personajes? Se van a mostrar de una manera, ¿cierto? Pero en algún momento sus normas, sus lealtades, sus actitudes, sus ambiciones, sus motivos internos se van a manifestar. Su manera de vivir, ¿cierto? Va a manifestar lo que realmente son, sus acciones, ¿cierto? Todo lo que son va a manifestarse externamente. En algún momento podrán encubrirse, en algún momento podrán estar ahí ocultos, pero va a llegar el día y se va a hacer manifiesto, ¿ya? Que su manera de vivir no concuerda a lo que Dios dice en su palabra. Quizás sí va a ir acorde a su propia enseñanza, la de ellos, pero esa enseñanza no va acorde a la enseñanza de Dios. Dios llama a su pueblo a ser santo, y muchos de estos personajes, ¿cierto?, no se someten a esto. De hecho, lo que menos hay en sus labios, la enseñanza que menos hay en su boca, es con respecto a la santidad. Y es por eso que el segundo aspecto, ¿cierto?, que debe juzgarse en un falso profeta es su enseñanza, es su doctrina. Como decíamos ahí, el segundo punto, el credo. ¿Ya? Porque superficialmente, hermano, lo que dicen, lo que enseñan puede parecer bíblico. Pero con un examen cuidadoso se va a revelar de que las ideas que ellos están transmitiendo, lo que menos tienen es bíblico. Y con frecuencia, ¿cierto?, lo que van a transmitir son falsas ideas. O van a transmitir verdades a medias, o van a omitir de lleno verdades que son importantes, ¿ya? O con frecuencia van a haber una combinación de todo esto, ¿ya? Claro. Puede que metan ideas falsas, omitan una verdad importante, ¿cierto? Como esto, por ejemplo, de los falsos profetas, que son cosas que muchas veces no se tocan. Van a haber cosas que van a omitir, ¿ya? Porque la idea, como estuvimos viendo, estos son lobos rapaces. Ellos están buscando únicamente poder despojar a la oveja, ¿ya? No, y si tocan este tema, lo más probable es que sean para los otros, no para ellos. Claro. Para otros, ¿ya? Para los otros. Puede ser otra denominación religiosa, para ellos, ¿no? Nunca va a ser para uno mismo, que por nosotros, ejemplo, el tema del demo. Claro, como nosotros que estamos viendo que esta palabra, ¿verdad? No solamente, como decía anteriormente, no es solamente para aquellos profetas, sino que después Cristo dice para los maestros. Y si así empezamos a hilar más fino, ¿verdad? Vamos viendo que nosotros también como cristianos, como creyentes, y nosotros como iglesia también predicamos, ¿verdad? Tenemos devocionales, salimos a la calle a predicar, ¿verdad? Entonces también estamos haciendo, como antes les dije, también somos, ¿verdad? Maestros de alguna otra forma. Si alguien viene a mi vida, de repente yo quiero hablarle de Dios, alguien que no sepa de Dios, ¿cómo le va a hablar? Entonces, nosotros sabemos, y lo que sabemos lo compartimos con aquellos que necesitan de Dios. Y ahí también estamos usando nuestra capacidad que es dada por Dios de poder mostrar a Dios en la vida, ¿verdad? Y la necesidad que el hombre tiene de Dios en su vida. ¿Y qué puede hacer este Dios en su vida? Entonces ahí también tenemos que vernos nosotros en no caer en esto. En nuestro caminar, aquí tenemos, ¿verdad? Yo encuentro que el motivo que tenemos hoy, hermanos, para orar esta noche es no caer, ¿verdad?, en enseñanzas falsas, no desviarnos, ¿verdad?, y no ser nosotros aquellos falsos profetas o falsos maestros. Ahí es donde nosotros debemos centrarnos en la oración, en nuestra vida, que podamos crecer, ¿verdad?, conforme a la voluntad de Dios, conforme a su enseñanza pura y sana, ¿verdad?, que podamos también ser de bendición y no de tropiezo ni de maldición para nadie,
y que también esas obras sean reflejadas, ¿verdad?, en nuestra vida. A lo mejor nosotros siempre, bueno, vivimos en un mundo instantáneo donde queremos que todo pase, queremos que ya ser luego, ¿verdad?, eh, nuestras vidas, que ya se vea así, que ya un poco y más nos salgan alitas, ¿verdad? Pero no, Dios está haciendo algo en nuestras vidas. Hay un proceso en nuestras vidas que Dios va a ir moldeando, va a ir sacando de nuestras vidas, va a ir tomando el control de nuestras vidas, y ese es un proceso que ya sabemos, hermano. Nosotros lo hemos hablado en los estudios, es un proceso que solamente Dios lo sabe. Él tiene los tiempos, Él tiene, ¿verdad?, esa voluntad en nuestras vidas de poder perfeccionarnos en el camino. Dice que esta perfección va a ser no de aquí a 10 años, 5 años, 3 años, no, dice que es hasta el fin. Va a continuar el Señor hasta el último respiro de nuestras vidas, Él perfeccionando nuestras vidas. Entonces esto no es que un día yo diga, no, sé que yo me voy a jubilar hoy día, voy a menguar, y si menguar es para dejar de ir a la iglesia, ya no sigo en más actividades porque yo quiero jubilar, ya estoy listo. No, esto se continúa. A lo mejor ya con mucha edad detrás de bambalina, como se podría decir, ¿verdad?, detrás pero estando ahí, ¿verdad?, ayudando a los que vienen subiendo, ayudando a los que están partiendo, animándolos, ¿verdad? Pero esto no para, esto sigue, y va a seguir. Entonces que Dios nos ayude, ¿verdad?, a que no caigamos en esto, que Dios nos ayude a que no podamos llegar a ser estos falsos maestros, falsos hijos de Dios, sino que nos ayude, ¿verdad?, que nos ayude, que tenga misericordia el Señor de nuestras vidas, y que podamos, ¿verdad?, ser reflejos, ¿verdad?, de este Dios maravilloso, de este Jesucristo que llevamos, que seguimos y queremos llevar en nuestras vidas, poder que muchos más también vengan a arrepentimiento, que conozcan a Jesucristo como Señor y Salvador, que conozcan y reconozcan que Dios envió su único Hijo a este mundo, ¿verdad?, para que aquel que quiera arrepentirse, ¿verdad?, pueda ser salvo mediante Jesucristo. Está esa puerta abierta, está esa gracia de Dios todos los días, a cada minuto, a cada segundo, para que todo aquel que quiera arrepentirse de sus pecados y quiera seguir a Jesucristo pueda hacerlo libremente, y pasa a ser, ¿verdad?, uno más de este pueblo de Dios, en el cual estamos todos siendo perfeccionados, desde el más grande hasta el más chico, todos los días y a cada momento, y todos los días Dios nos está poniendo, ¿verdad?, diferentes pruebas en nuestra vida. Y muchas veces pedimos paciencia, pedimos sabiduría, y no recibimos sabiduría y no recibimos paciencia. Lo que recibimos para poder tener paciencia, de repente recibimos algún problemita por ahí, alguna dificultad, para que sea perfeccionada esa paciencia, para que se produzca. para que se produzca. Y así también con la sabiduría, ¿no? Entonces, todo Dios trabaja de una forma diferente a la que nosotros trabajamos, ¿verdad? Y cuando no entendemos y no comprendemos, hay que preguntarle al que todo lo sabe, el que todo lo hace. ¿Qué es Dios? Dios manifestado en Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. ¿Amén?